El intermediario que le lleva una operación a una entidad financiera solo cobra si esa operación se firma. El modelo en este sentido es perfecto y no se puede mejorar. Pasamos de un modelo de costes variables a costes fijos. Y al final es un elemento que si intermedias mal, puede costarle mucho dinero. Sí. Que ya sabemos que las entidades financieras no están muy bien vistas. No lo harían, aunque se pudiese, ¿no? El mercado de la intermediación hipotecaria está creciendo un 300% en España anualmente. Es decir, cada vez se intermedian más hipotecas. Cada vez se usa más la figura del broker hipotecario para buscar la mejor oferta posible. En este vídeo vamos a explicarte por qué se está dando esta tendencia y cómo puedes beneficiarte de ello. El mercado de la intermediación hipotecaria, como decíamos, ha crecido mucho en España en los últimos años y esto necesitaba de una regulación importante. Desde el año 2019, con la modificación de la ley hipotecaria, la figura de la intermediación se ha profesionalizado. Veníamos de un mundo, veníamos de un sector, veníamos de un momento en el que cada uno, cada persona hacía un poquito lo que buenamente podía y el elemento principal, el elemento importante de esta ley es regular precisamente esa situación o ese mercado que cada vez está más en auge y yo creo que es una cosa importante y es que vale la pena regular el mercado al inicio o cuando está incrementándose esta tendencia que en un momento en el cual estemos en una intermediación muy elevada o la mayoría de hipotecas se intermedie y tengamos problemas en aquel momento para regular esta tipología de mercado. Sí, yo no sé si es el cambio de ley lo que propicia esta tendencia, ¿no? Equipararnos a otros países donde ya estaba mucho más aposentado a la intermediación al buscar una hipoteca, o es el auge del mercado el que propicia que se regule y se suman las dos cosas, ¿no? Y esto hace que empecemos a crecer en tanto por ciento en este sentido, ¿no? Pero sí, que claramente el cambio de ley y que los bancos reciban ofertas de profesionales regulados por el Banco de España y en los que por tanto los bancos pueden confiar, abre esta posibilidad y cada vez más bancos empiezan a trabajar con intermediarios, ¿no? Antes de la ley, era bastante gris, ¿no? Un mercado muy atomizado, aún lo está, pero aún más. Muchos bancos simplemente no cogían clientes que no entrasen directamente por su puerta. Al final la parte importante es que esta ley, obligó a los intermediarios financieros a pasar por el Banco de España para poder precisamente hacer esa intermediación y negociar y llegar a acuerdos con las entidades financieras para poderles pasar a esos clientes. Como decíamos, antes cada uno hacía lo que buenamente podía y el mercado ha ido regulando un poquito esta tendencia, ha ido regulando el sector para evitar sobre todo un mal asesoramiento al cliente, una mala intermediación de una hipoteca, porque al final malas praxis también. Es un hecho de mala praxis y al final es un elemento que si intermedias mal puede costarle mucho dinero a una persona que vaya a firmar una hipoteca. Está claro, una mala gestión de la hipoteca de un cliente, el cliente se fía de ti porque al final no conoce el sector ni el mercado y es clave, ¿no? Y además los bancos, el hecho de que tú estés homologado por el Banco de España les genera una confianza en ese sentido, les genera la inquietud de antes de saber si habías asesorado bien a un cliente, si no lo habías asesorado bien, si le habías explicado toda la información, si no se la habías explicado toda, desaparece un poco gracias a esta regulación. Y además, hablando de los bancos, ¿no? Porque cuando hablamos de esta regulación que propicia esto, pero al final, si los bancos no le interesase, ¿no? Y por eso creo que está creciendo tanto el mercado, empieza por los bancos, ¿no? Por mucho que estuviese regulado, si los bancos no tuviesen el incentivo de pasar a buscar clientes por el canal de intermediación o el canal de prescriptor que ellos les llaman, no lo harían, aunque se pudiese, ¿no? Entonces, vamos a hablar de por qué el banco le interesa, ¿no? Más ir hacia este modelo que al modelo antiguo. De hecho, básicamente el cambio de modelo conlleva un ahorro de costes para la entidad financiera, ¿no? Pasamos de un modelo de costes variables a costes fijos. Sabemos que cada vez más las entidades financieras están cerrando oficinas, están reduciendo personal, están intentando llevar los costes fijos, pagar la luz, pagar el alquiler, pagar el seguro del local, pagar todos los costes fijos que conlleva tener una estructura tan importante como tienen las entidades financieras. Sueldos sobre todo. Los sueldos, sobre todo, aparte variable, digamos, ¿no?
trabajamos a éxito. El intermediario que le lleva una operación a una entidad financiera solo cobra si esa operación se firma. Solo cobra si esa operación se firma. Por lo tanto, para la entidad financiera implica un coste variable a éxito y normalmente menor del coste fijo que tiene mantener la estructura. Y no tener riesgo. Nunca van a perder dinero porque cada cliente por el que pagan es un cliente que ellos ya han firmado y por tanto ya saben que le van a ganar mucho más dinero que el que les cuesta conseguirlo, ¿no? No creo que es solo el pasarlo, digamos, de fijo a variable. Es que, obviamente, no tenemos los datos de cuánto le costaba a un banco firmar a un cliente antes, ¿no? Pero imaginémonos esto, ¿no? Un cliente que compara entre 10 bancos y el cliente que iba a la entidad se sentaba con el asesor o el gestor hipotecario, le asesoraba, el cliente le presentaba la documentación, el empleado la metía en el sistema, a lo mejor también implicaba a una persona de riesgos, volvía a hablar con el cliente o volvía a traerlo a la oficina para darle la oferta y explicársela. Pues todo esto, más el coste de marketing, tanto si es marketing por tener muchas oficinas y que ese banco sea visible, como marketing pues de anuncios en televisión, por ejemplo, para que luego ese cliente haga lo mismo con 10 bancos y acaben trabajando 9 para nada. Pues también hay que tener en cuenta el coste de todo esto, de los otros 9 que no ha firmado, ¿no? Por tanto, aunque no tenemos los datos, pero el sentido común nos dice que seguramente no solo riesgo cero y lo pasan a variable, sino que ahorran muchos costes de captación, y es por eso que prefieren pagarle a los intermediarios para que hagan todo este trabajo por ellos. Pero incluso en este sentido hablamos siempre de costes para las entidades financieras, que ya sabemos que las entidades financieras no están muy bien vistas, digamos, a nivel va general. Mal. No les va mal. No les va mal. No están muy bien vistas a nivel general. Pero también hay una cosa importante y es el ahorro de coste para la propia persona que está buscando una hipoteca en este sentido, porque al final, pues con las personas con las que hablamos establecemos una media mínima de 4 horas. En algún caso puede ser mucho más, pero entre 4 y 6 horas de tiempo invertido por entidad financiera a la que vas a visitar para presentarle tu necesidad de financiación. Pues imagínate, si vamos a 5 entidades, 6 horas por 5 entidades, estamos hablando de invertir 30 horas de tu tiempo en ir a visitar entidades financieras para conseguir una hipoteca. Ya no hablamos de 10, porque si vas a 10 entidades financieras, estamos hablando de 60 horas invertidas. Esto, a través de un canal de intermediación como el nuestro, claro, son 5 minutos. Se eficiencia mucho más, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Porque hemos metido una figura en medio, ¿no? Que normalmente el mercado va hacia quitar intermediarios, pero en este caso meter esta figura en medio eficiencia tanto a la oferta como a la demanda, tanto al banco como al cliente, ¿no? Porque tienes este facilitador en medio, ¿no? Y es por eso que, aunque no sea de sentido común, porque muchos clientes a veces nos dicen, no, es que si el banco os paga a vosotros, porque vosotros no cobráis del cliente, eso significa que ese coste lo repercutirán en mi hipoteca, lo pagaré yo. No, es por lo que hemos explicado ahora. Oye, como ahorran costes de captación y costes fijos y le quitan riesgo, nos pagan a nosotros, pero las ofertas que dan al canal de intermediación son o iguales, o incluso hay bancos que dan ofertas mejores para incentivar más este canal que las que podrían ofrecer directamente al cliente que entra por la puerta de una oficina de esa entidad bancaria, ¿no? Cada vez hay más bancos que están entrando en este elemento de intermediación, ¿no? Si todos los bancos están en un mercado de intermediación, el banco que quede fuera queda excluido de la mayoría de esos clientes, y teniendo en cuenta que cada vez se intermedian, como hemos dicho, más operaciones, puede quedar excluido en una parte del mercado. Sabemos de bancos que nos trasladan, ¿no? Que el 90%, el 95% de las operaciones que están haciendo... Sí, concretamente hay un banco en España que el 90 y pico por ciento viene de canal de intermediación. Es decir, solo trabajan con el canal de intermediación, no hacen nada de anuncios, porque para ellos es mucho más eficiente, ¿no?
y es evidente que hay otros bancos pues, que están incrementando, si antes hablamos de un 300%, ¿no? Están incrementando al mismo ritmo, al mismo nivel, las operaciones que vienen de intermediarios financieros. Han encontrado un nicho de mercado, un nicho que nosotros estamos trabajando y que queremos seguir trabajando y potenciando en ese sentido, y por tanto sabemos que las entidades financieras parece que cada vez más están abiertas a este sector, a un modelo como el nuestro. Sí, el modelo en este sentido es perfecto y no se puede mejorar, ¿no? Es decir, porque es peor para todas las partes implicadas. Y cuando el modelo el mejor posible, todos los jugadores tienen incentivo a introducirse en este modelo y ampliarlo. El primer banco con el que empezamos, recuerdo que estaba en el 10% en 2020 de operaciones que venían de prescriptores. 2023 están en el 45%, ¿no? Entonces, ellos han hecho por incentivar este canal. Y esto es más de 300, ¿eh? Ellos han acelerado más porque llevan más tiempo, ¿no? Y hay bancos que se van añadiendo, pero es que al final es lo que decías. Imagínate que todos los bancos menos uno trabajan con intermediarios y el 50% de las hipotecas se hacen con intermediarios. El banco que no está perdiendo un 50% del quesito, ¿no? Por muy grande que sea el banco. Por muy grande que sea, puede tener no mucha vas a perder capacidad de marketing, puede tener mucha capacidad de marketing, pero estás en el mercado o vas a perder todo ese potencial de incremento. Porque antes hablábamos, ¿no? Hemos estado revisando datos mientras preparábamos la conversación y estamos hablando de que en España se ha incrementado un 300. Es decir, ha pasado del 4% hace 3 años al 14%, si no me equivoco, a fecha de hoy. Pero estamos hablando de un 14% cuando hay países... Estamos en pañales todavía en este sentido porque la ley cambió en el 2019 y no nos ha dado tiempo. El COVID de por medio también. Pero hay países... Es verdad que el COVID... 90%. Sí, hay países, no sé, Estados Unidos 85%, Reino Unido... 80 creo que el Reino Unido. Es verdad que quizá el COVID también acelera la digitalización y empuja esto, pero aún así en España y los países del sur de Europa... aún estamos lejos, ¿no? Bueno, no lejos, sino que estamos a tiempo de distancia de otros países en los que esto es lo más natural del mundo y prácticamente nadie va directamente a su banco a buscar una hipoteca. ¿Cómo no vas tú solo a un juicio si tienes una causa sin un abogado, ¿no? Es totalmente natural. Y a nivel de conclusión, entonces, ¿a qué podríamos llegar o qué podríamos explicar a nivel de intermediación, clientes y gratuidad de servicio? Sí, pues que no tiene sentido hoy día ir de banco en banco, porque es que al final es una pérdida de tiempo que no tiene sentido para el cliente, ¿no? En Openteca tenemos todas las ofertas de todos los bancos, es decir, todas las ofertas de todos los bancos con los que trabajamos, en un proceso online de 5 minutos. Es como si hubieses contratado un broker y ese broker fuese tan bueno, ¿no? y que pudiese negociarte con todos los bancos, dado tu perfil, en menos de un día. El cliente, el valor añadido es mucho mayor, mucho más ágil, mucho más digital, ¿no? Además gratis, porque como hemos dicho, para los bancos también es mejor y nos pagan a nosotros, que somos quien damos este servicio. Y aquí la parte importante es que si tienes cualquier duda sobre el proceso de intermediación que seguimos nosotros en Openteca, pues puedes ponerte en contacto con nosotros y resolver cualquier duda que pueda surgirte. Eso es, si estás en búsqueda de hipotecas, si conoces a alguien que lo está haciendo, incluso si tienes hipoteca y la tienes variable, puedes cambiar las condiciones también. Es tan fácil como entrar en openteca.es, seguir el proceso online que son 5 minutos sin subir documentación y mañana tendrás las ofertas de cada banco en la plataforma.